Bien, seguimos hablando de política, pero de historia política. En el Museo Histórico Nacional vas a poder ver una exposición que tiene que ver con la historia política del siglo XX de la República Argentina. A propósito de esto, vamos a hablar con quien es el director del Museo Histórico y además es obviamente historiador, con Gabriel Di Meglio. Di Meglio, ¿cómo le va? Sergio Farela, Elizabeth Pejer, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Buen día. Bueno, gracias por atendernos. No, por favor. Lo primero, preguntarle, bueno, para aquellos que dicen, che, ¿de qué va la exposición? Voy al museo, ¿con qué me voy a encontrar? Bueno, para quienes han ido a ese museo, es un museo que se ocupa sobre todo de la historia argentina del siglo XIX, ¿no? Tiene todas las cosas de San Martín y de la Revolución de Mayo, de la Independencia. La colección que tenemos del siglo XIX es espectacular, pero el museo nunca trabajó el siglo XX. Entonces, nosotros hace unos años empezamos a hacer eso, hicimos una muestra sobre rock argentino en los 80, otra sobre fútbol argentino, pero ahora hicimos una muestra que es parte de la exhibición permanente que está centrada en la política, porque bueno, el museo siempre está centrado sobre todo en la historia política, ¿no? De los grandes personajes, de los movimientos políticos más importantes del país. Y entonces hicimos una campaña de donaciones con la cual pudimos ir armando una colección, que el museo tenía una bastante pobre sobre el siglo XX porque nunca había estado entre sus objetivos. Pero bueno, ahora nos pareció que el siglo XX ya terminó hace bastante y que, bueno, vale la pena que el museo siga avanzando históricamente y en esta cubrimos, digamos, la primera mitad del siglo XX. En realidad hasta 1955, ¿no? Hasta la llamada Revolución Libertadora. Ahí terminamos. Y bueno, en el futuro, pero nos falta todavía constituir una colección, seguiremos adelante si se puede, ¿no? Y además, en este trabajo de recopilación histórica, Di Meglio, imagino yo, no sé, por ejemplo, yo en charlas que he tenido con familiares que capaz que tienen más de 90 años, es la posibilidad de hablar con la fuente que vivió esos años y que también consigo lleva, no sé, documentos, algún objeto de valor histórico, algún documento político, ¿por qué no? O algo de bibliografía. Entonces me parece que yo recién lo escuchaba decir, bueno, finalizó el siglo XX, claro, y estamos en esta etapa de donaciones, recopilación. Me imagino que es clave eso, ¿no? El tema temporal que estamos en estos primeros años del nuevo milenio. Sí, total. Nosotros, mira, de hecho, de lo que decías, durante la pandemia hicimos entrevistas, muchas entrevistas a gente que estaba encerrada, ¿no? Que nació antes de 1950. Claro. Tenemos como 700 horas de entrevistas que las fuimos incorporando como archivo del museo, y de ahí también armamos otra parte que está delante del museo, no es esta exhibición, es como otra mini exhibición sobre el tema de la vivienda, los medios de comunicación y el transporte en Argentina, a raíz de los comentarios que la gente fue contando, ¿no? Es decir, cómo era, es otro planeta directamente la Argentina de principio del siglo XX que esta. Y eso fue muy interesante. O sea que ahí hubo una participación grande del público, ¿no? Esta otra está más centrada en la tradición del museo, que es bien, digamos, donde hay grandes objetos, ¿viste? Cosas muy impactantes para ver, digamos, ¿no? O sea, ¿qué hay para ver, Gabriel? Imágenes, que es el fuerte. Más allá de bueno, en esta objetos, ¿qué objetos sí. quien va, Elisa, perdón, sí. quien va al museo, con qué se va a encontrar o qué es lo que más le va a llamar la atención? Mira, como objetos así estrella de la exhibición tenés el primer bombo peronista, que es de 1944, de Berisso, que el primero que estuvo, está, digamos, documentado en las marchas cuando Perón como vicepresidente fue a Berisso. Que es un bombo de 44, después estuvo en el 17 de octubre. Estuvo el 17 de octubre, era de un militante llamado Clidas, que él lo donó, bueno, el hijo de él lo donó, digamos, y que es como un mítico en Berisso, ¿no? O sea, lo sacaban siempre, después ya. Ese es un objeto importante. Hay un uniforme de José Félix Uriburu, el que hizo el primer golpe de Estado, ¿no? En 1930, que es también visualmente muy fuerte. Hay ropa de Cecilia Grierson, la primer médico argentina. Wow. Hay guantes y un casquete de Eva Duarte, Perón. Esos son como los más, así que los ves, son más visuales. Impactantes. Tenemos urnas de las primeras elecciones abiertas, ¿no? De 1916. Tenemos de voto femenino también del 51.
que también son objetos importantes. Después tenemos muchas cosas que fuimos pidiendo como boletas, libretas sindicales, libretas de enrolamiento, digamos, documentos que vinieron de, comillas, gente común, no gente famosa, digamos, pero que fueron armando este siglo XX, muchas fotos que, bueno, de manifestaciones, de toda la conflictividad política y social que marcó todo ese periodo. Tenemos proyectiles del bombardeo de Plaza de Mayo, elementos muy de museo, ¿no? Digamos, cuadros, retratos de los ¿Ustedes habían lanzado, perdón Gabriel que te interrumpa, habían lanzado una convocatoria? Sí, habíamos hecho varias. Sí, hicimos muchas en redes. Había piezas que teníamos, piezas que conseguimos obviamente charlando con familiares o instituciones, y también lanzamos con convocatorias abiertas para estas cosas más generales, ¿no? Claro. Qué sé yo, necesitábamos algo del famoso Congreso Eucarístico de 1934 que, fortalece a la Iglesia como institución. Claro. Hubo gente que nos donó cosas de ahí, o nos donaron eso, como decía antes, carnets sindicales, carnet de vacunación, libretas universitarias de las universidades públicas cuando eran aranceladas, ¿no? Es decir, antes de los 40. Sí. Ese tipo de cuestiones las conseguimos en campañas, sobre todo en redes, ¿no? Gabriel, cuando vos... Y así se formando una colección. Cuando reciben estas donaciones de objetos, documentos, ¿se le hace algún tipo de respaldo de investigación histórica? Digo, yo te digo, mira, tengo tal objeto de, no sé, como dijiste, el primer bombo peronista. Digo, ¿cómo validás que es uno a través de documentos, imágenes? No sé, ¿se le hace una especie de investigación histórica para validarlo como tal? Sí, se hace porque, cualquier objeto que venga, incluso los objetos más antiguos, alguien dice, este reloj perteneció a tal personaje, ¿no? Y, porque en mi familia se decía tal cosa, y esa no es una prueba fuerte, ¿no? Claro. Hay que tener algo más. Cuando es un familiar directo, no sé, ahora la familia de Ricardo Balbín nos donó sus anteojos que están en la muestra y su máquina de escribir. Bueno, es una donación de un descendiente directo que firma una carta diciendo, estos eran los anteojos de mi padre, que además si uno vio una foto de Balbín son esos, digamos. Pero ahí es mucho más fácil. Puede existir errores o engaños en las colecciones de los museos, siempre los hay. Hay formas de determinar la edad de un objeto, ¿no? Que lo hace la gente de restauración, de conservación. Hemos encontrado cosas que no son de época, que parecían que eran de una época, en nuestra vieja colección, digo. Pero en general es una donación que hace una persona contando cómo tiene ese objeto y una historia mínima del objeto, una carta que hace. Después nosotros elevamos eso es todo un proceso, digamos, ¿no? A un comité de ingreso, porque se tiene que convertir en un bien del Estado, y después el museo investiga sobre la pieza, antes de mostrarla, por ejemplo. Entonces, eso hace que tenga pertinencia su ingreso. O sea, no es que vos lo donás y ya está. No, hay toda una larga fila de cosas, digamos, para llegar a la donación. ¿Y qué crees o qué querés que se lleven quienes van a recorrer esta muestra en el Museo Histórico Nacional? Bueno, en primer lugar, que se den cuenta que tengan una idea general de lo que pasó en esos años en Argentina, ¿no? Porque quienes no están tan familiarizados con la historia política, digamos, te digo, porque también perdón, Gabriel, que te interrumpa también, porque es un momento en la historia política de nuestro país que genera grietas, ¿no? El siglo Total, toda, si pensamos en el siglo XIX seguramente también, pero todavía están más presentes las del siglo XX. Sí, las del siglo XIX generan, viste, el periodo de Rosas en particular, tiene también Rosas, Urquiza, la generación del 80 también, ¿no? Exacto, pero viste que lo lindo que tiene el museo para mí, que como tiene un encuadre, vos vas y es lindo, es muy bello estar ahí, o sea, la pasás bien si te gustan los museos. Entonces como que no genera problemas in situ, ¿no? O sea, son las redes más bien las que generan otro tipo de discusión. Pero lo que nosotros queremos es que tenga una mirada general de ese periodo, viendo las diferencias que hubo y justamente cómo se fue dando un proceso de democratización y reacciones contra esa democratización, ¿no? Que un poco es lo que marca esa época. Y también incluso que algunos lugares comunes... Los Correos, por ejemplo, nosotros tenemos un montón de medallas de inauguraciones de estatales, de hospitales,
ferrocarriles, etcétera, en el periodo conservador, ¿no? Sí. Que te muestra que el periodo conservador también, la actitud del Estado hacia la economía no era de prescindencia, como a veces se dice ahora sobre esa época, sino que el Estado era muy activo en la economía, ¿no? Claro. En una época que entonces te puede servir también para salir de ciertas afirmaciones del presente que no son exactamente válidas, ¿no? Para pensar el pasado. Ese tipo de cosas me parecen interesantes. Y también, bueno, el museo siempre tiene una magia para mí, ¿no? A los que les gusta la historia, que es que vos estás ante los objetos que fueron de alguien o que estuvieron en tal episodio, ¿no? Y eso, yo que me he dedicado a historia en distintos formatos, no lo lográs en ningún otro formato, ni en una clase, ni en una peli, ¿no? O sea, hay algo de estar adelante de algo que fue... Totalmente. Que estuvo en tal episodio, ¿viste? Estas bombas cayeron en Plaza de Mayo el 16 de junio del 55. Bueno, la historia se hace presente, hay una ilusión, ¿no? Eso para mí no hay nada más que los museos. Por eso los museos siguen vigentes después de tanto tiempo. La gente que no le gusta los museos dice, pero es un museo, se fue al museo. Y sin embargo son lugares masivos, ¿no? No, pues te llevan a esos momentos, ¿no? De alguna manera te conectan con eso. Totalmente. Y ahí está lo que para mí los hace únicos, ¿no? Los que somos fans, digo, de los museos. Bueno, pero acá la obra, creo que vale mucho la pena. La obra, Gabriel, corregime si no es así, va a estar en exposición de miércoles a domingos y feriados de 11 a 19 horas. Exacto, ese es nuestro horario. Sí. Bien. ¿Y la entrada es libre y gratuita? Sí, es libre. Sí, recuerden, en San Telmo, al lado del Parque Lezama. Eso iba a decir la dirección, Defensa 1160, si no tengo mal. No, Defensa 1600. 1600. Defensa perdón. 1600, de ahí donde termina la Avenida Caseros. Sí, es esa gran casa que está en el Parque Lezama, ¿no? Exacto. Una torre. Bueno, a todos aquel que quieran ir a apreciar estos objetos históricos de nuestra historia política, la tan agitada historia política, ¿no? Bueno. Tiene un desafío de la segunda parte, mitad de la década, del siglo XX. Tenemos muchas cosas de la dictadura del 76, muchas muy buenas donaciones, pero nos faltan muchas cosas del 55 al 76. Ahí tenemos un hueco gigante. ¿No? Y entonces es un tema... Sí, bueno, también porque eso, que también es difícil eso, la cultura de la donación a museos que fue muy fuerte en la época se perdió un poco, ¿no? Y entonces, pero bueno, de a poquito se va armando. ¿Qué pensaba, no? Cuando uno hace algunas veces, no sé, que tenés que acomodar tu departamento, tu casa, y empezás a sacar las cosas del polvo y te encontrás con cada cosa... que estamos hablando de, no sé, 10, 20 años atrás, te asombrás. Mucha gente que imagínate lo que en este trabajo de recopilación totalmente. Mirá, hay cosas que la gente dice, bueno, esto era de mi abuelo y me lo guardo, y en realidad me pasó a mí, lo guardas mal, porque la gente que sabe conservación de objetos dice nada. O sea, en realidad el museo te lo preserva mucho mejor hacia el futuro, pero el museo lo que hace es guardarlo para que quede, para la posteridad, ¿no? A veces es difícil por cuestiones afectivas, yo entiendo, ¿no? Para la gente desprenderse de algunas cosas, pero realmente yo creo que el lugar donde sobreviven mejor es ahí. Y además después con la eventualidad que se pueden exponer y bueno, ser apreciadas por otros, ¿no? Totalmente. Exacto. Bueno, ya saben, vayan al Museo Histórico Nacional, Defensa 1600, de miércoles a domingos y feriados de 11 a 19 con entrada libre y gratuita para ir a ver esta exposición de historia política de esta primera parte hasta el 55. Que se llama Tiempo de Multitud. Tiempo de Multitud. La exhibición tiene ese título. Tiempo de Multitud. Sí. Gabriel, un abrazo grande y gracias. Gracias a ustedes, saludos. Un abrazo. Hablábamos con Gabriel Di Meglio, el director del Museo Histórico Nacional,